¿Puede el amor de una madrastra sobrevivir al desprecio de sus hijastros? Hola, soy Carla, y esta es mi historia. Durante 6 años, los gemelos de mi esposo me llamaron mamá, un título que atesoré con todo mi corazón. Pero todo cambió cuando su madre biológica regresó a sus vidas, y de la noche a la mañana, me llamaron perra. Quédate conmigo, porque esto no es solo un insulto, es el colapso de una familia que construí con amor, y el comienzo de un camino que nunca imaginé tomar. Mi nombre es Carla, tengo 30 años, y hace 6 años pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Conocí a Daniel, un hombre de 34 años con 2 gemelos, Lucas y Sofía, que entonces tenían 10. Su madre biológica, Laura, había desaparecido de sus vidas 2 años antes, dejando tras de sí un silencio que Daniel y los niños intentaban llenar. Cuando empezamos a salir, fui clara desde el primer día, no quería reemplazar a Laura. No estaba ahí para borrar su memoria ni tomar su lugar. Quería ser una compañera para Daniel y una figura de apoyo para los gemelos, nada más. Acudimos a terapia familiar, hablamos de límites, de expectativas, y poco a poco, con paciencia y cariño, encontramos un equilibrio que parecía funcionar. Los primeros años fueron como un sueño tranquilo que nunca quise que terminara. Nos mudamos a una casa modesta con un porche donde el sol se colaba por las mañanas y un jardín que los gemelos convirtieron en su reino de juegos. Recuerdo las tardes de sábado, cuando nos reuníamos en la sala con tazones de helado de vainilla y chocolate, las cucharas chocando contra la porcelana mientras nos reíamos de tonterías. Lucas siempre pedía más chocolate, mientras Sofía insistía en mezclar todo con sprinkles hasta que parecía un desastre multicolor. Nos sentábamos en el sofá, con las piernas cruzadas, compartiendo historias sobre la escuela o inventando planes locos, como construir una casa en el árbol que nunca terminamos. Había una calidez en esos días que me envolvía como una manta. Los gemelos eran niños vibrantes, llenos de vida. Lucas tenía una risa contagiosa que resonaba por toda la casa, y Sofía podía pasarse horas dibujando en la mesa de la cocina, pidiéndome opinión sobre cada trazo. Los llevaba a sus entrenamientos de fútbol, gritando desde las gradas hasta quedarme ronca, o a sus clases de arte, donde me mostraban con orgullo sus lienzos torcidos. Daniel llegaba del trabajo agotado, pero siempre encontraba tiempo para unirse a nosotros, haciendo bromas sobre mi pésima puntería cuando jugábamos al frisbee en el patio. Éramos una familia, no perfecta, pero nuestra. Con el tiempo, algo mágico pasó. Cuando tenían 12 años, los gemelos empezaron a llamarme mamá. La primera vez fue un sábado por la mañana. Estaba preparando panqueques, y Sofía entró frotándose los ojos, murmurando, «Mamá, ¿puedes ponerle más jarabe?». Me quedé paralizada, la espátula temblando en mi mano, mientras una sonrisa se abría paso en mi rostro. Lucas lo dijo poco después, casualmente, como si siempre hubiera sido así. No lo pedí, no lo forcé, simplemente ocurrió, y lo abracé como un regalo que no merecía pero que atesoraba con cada fibra de mi ser. Pensé que ese título era una prueba de que el amor podía unirnos más allá de la sangre. Nuestra rutina se volvió un refugio. Los llevaba a la escuela por las mañanas, charlando sobre sus planes del día mientras la radio sonaba de fondo. Por las tardes, los recogía de sus actividades extracurriculars, escuchando sus quejas sobre profesores estrictos o sus victorias en el campo de juego. Daniel y yo trabajábamos juntos para mantener la casa en pie, él con su trabajo de contador, yo con mis propiedades de bienes raíces, ahorrando para un futuro que imaginábamos lleno de más viajes y risas. Uno de mis recuerdos favoritos fue nuestro viaje a Disney World cuando tenían 13 años. Caminábamos bajo el sol abrasador, con las manos pegajosas por el algodón de azúcar, mientras los gemelos corrían hacia cada atracción con ojos brillantes. Montamos montañas rusas, nos tomamos fotos con Mickey, y por la noche, los fuegos artificiales pintaron el cielo mientras nos abrazábamos en silencio. Esos días eran mi ancla, mi prueba de que habíamos construido algo real. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarte que nada es eterno. Hace unos meses, todo cambió. Laura, la madre biológica de los gemelos, reapareció sin previo aviso. Había estado ausente desde que ellos tenían 8 años, 8 largos años sin una palabra, una carta, un indicio de que aún existía. Su regreso fue como un trueno en un cielo despejado. Los gemelos estaban extasiados, sus rostros iluminados por una emoción que no podían contener. Recuerdo el día que llegó por primera vez a nuestra casa. Lucas y Sofía estaban pegados a la ventana, esperando su auto, sus cuerpos temblando de anticipación. Cuando Laura bajó, corrieron hacia ella, envolviéndola en abrazos como si el tiempo pudiera deshacerse con un solo toque. No los culpé, era su madre, y ese anhelo era algo que yo, como madrastra, nunca podría entender del todo. Al principio,
traté de verlo como algo positivo. Ellos merecían conocerla, recuperar lo que habían perdido. Los vi colmarla de afecto, riendo con ella en el porche, compartiendo historias que yo no conocía. Pero pronto, algo cambió en nuestra dinámica. Dejaron de llamarme mamá y empezaron a usar mi nombre, Carla. La primera vez que lo escuché, fue como un golpe sordo en el pecho. Estábamos en la cocina, y Lucas dijo, Carla, ¿dónde está mi mochila? Me detuve, mirándolo fijamente, esperando que corrigiera, pero no lo hizo. Sofía lo siguió poco después, y cada Carla era una pequeña daga, un recordatorio de que mi lugar en sus vidas estaba siendo cuestionado. No dije nada, sonreí, asentí, y guardé el dolor en un rincón oscuro donde no pudieran verlo. Quería darles espacio, no quería ser egoísta, pero cada vez que mi nombre salía de sus bocas, sentía que una parte de mí se desvanecía. El cambio no se detuvo en el nombre. Los gemelos comenzaron a revelarse, transformándose en extraños ante mis ojos. Todo empezó con pequeñas cosas. Ignoraban el toque de queda, llegando a casa pasada la medianoche sin una palabra de explicación. Sus habitaciones, que una vez mantuvieron ordenadas por respeto, se convirtieron en caos, ropa sucia amontonada en las esquinas, platos con restos de comida apilados en sus escritorios. Un desorden que parecía gritar su rechazo a las reglas que habíamos establecido juntos. Al principio, lo atribuí a la adolescencia, esa etapa salvaje de 16 años donde todo es un campo de batalla. Pero luego, las palabras comenzaron a volar, y esas palabras cortaban más profundo que cualquier desorden. Hace 3 semanas, el dique se rompió. Estaba en la sala, doblando ropa, cuando Lucas entró furioso porque le pedí que apagara su videojuego y ayudara con los platos. No eres nuestra verdadera madre, escupió, su voz cargada de veneno. Me quedé helada, el aire atrapado en mis pulmones. Antes de que pudiera procesarlo, añadió, eres una perra. Sentí como si el mundo se detuviera. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban mientras luchaba por encontrar una respuesta. ¿Qué dijiste?, balbuceé, pero él ya estaba subiendo las escaleras, dejándome sola con el eco de sus palabras. En un impulso de rabia y dolor, tomé su teléfono de la mesa y le grité que se quedara en su cuarto hasta que Daniel llegara. Pero en lugar de obedecer, salió corriendo hacia la casa de Laura, dejando la puerta abierta tras de sí. Minutos después, Laura irrumpió en mi hogar, su rostro rojo de furia. ¿Quién te crees que eres para disciplinar a mis hijos?, gritó, avanzando hacia mí. Intentó golpearme, y en un reflejo, la empujé hacia afuera, cerrando la puerta tras ella. Sofía, que había llegado con su madre, se giró hacia mí con ojos encendidos y dijo, si vuelves a tocar a mi mamá, te patearé el trasero. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Esa noche, ambos se fueron con Laura, dejándome en una casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Me senté en el sofá, mirando las paredes cubiertas de fotos de días felices, y me pregunté cómo todo había llegado a esto. Esperaba que Daniel me apoyara. Cuando llegó a casa, le conté todo, los insultos, las amenazas, la pelea con Laura. Pero él se quedó callado, sus ojos fijos en el suelo como si no quisiera enfrentar la verdad. Carla, no puedo controlarlos, dijo finalmente, su voz distante. Son adolescentes, y ella es su madre. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y traición. ¿Dónde estaba el hombre con el que había construido esta familia? Durante 6 años, había dado mi vida por él y por los gemelos, y ahora, cuando más lo necesitaba, él me dejaba sola en la tormenta. Necesito que estés conmigo en esto, supliqué, pero él solo sacudió la cabeza y se fue a la cocina, dejándome con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y desconcierto. Los gemelos se quedaron con Laura, y la casa que una vez vibró con vida se convirtió en un cascarón hueco. Me sentaba en la sala, mirando las paredes, recordando las noches en que ayudaba a Sofía con sus proyectos de arte, corrigiendo sus pinceladas con paciencia, o los partidos de Lucas donde gritaba hasta perder la voz. Esos recuerdos eran como dagas, cortando más profundo cada vez que los gemelos me acusaban de cosas que no eran ciertas. Decían que yo era la razón por la que Laura se había ido hace años, una mentira absurda, no conocía a Daniel hasta mucho después de su partida. Pero sus palabras seguían resonando, cada insulto un eco de rechazo que no podía silenciar. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Habíamos planeado un viaje a Disney World para las vacaciones de primavera, un regalo para Lucas y Sofía que llevábamos meses organizando. Pero después de las peleas, los insultos y las amenazas, no pude seguir adelante con la farsa. Cancelé los boletos, una decisión que tomé con el corazón roto, pero con la certeza de que no podía fingir normalidad.
cuando se lo dije a Daniel y a los gemelos, explotaron. «¿Estás celosa de nuestra mamá?», gritó Sofía, sus ojos llenos de furia. «Eres egoísta, Carla», añadió Lucas, su voz cortante. Daniel, una vez más, no me defendió. «No debiste cancelar», murmuró, su tono frío y distante. Fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, empaqué una maleta con manos temblorosas y me fui a un hotel, buscando un respiro del caos que me estaba consumiendo. En esa habitación solitaria, con el zumbido del aire acondicionado como único sonido, me enfrenté a mi realidad. Había dado todo por esta familia, mi tiempo, mi energía, mi amor incondicional. Los había llevado a la escuela, los había consolado cuando lloraban, había celebrado sus victorias como si fueran mías. Los gemelos no eran mi sangre, pero los sentía como parte de mi alma. Había renunciado a noches de sueño por ayudar con tareas, había sacrificado fines de semana para estar en sus partidos y recitales, había puesto sus necesidades por encima de las mías una y otra vez. Pero ahora, me sentía como una intrusa en mi propia vida, una sombra que se desvanecía bajo el peso de su desprecio. Daniel me llamó al día siguiente, su voz suplicante atravesando el teléfono. «Vuelve, Carla, por favor», dijo. «Los niños están destrozados». Luego, ayer, soltó la bomba, Laura había desaparecido otra vez. Se había ido sin explicación, dejando a los gemelos llorando y a Daniel perdido. Lucas y Sofía también me buscaron, sus mensajes llenos de lágrimas y disculpas. «Lo sentimos, Carla», escribió Sofía. «Por favor, no nos dejes», añadió Lucas. Escuché sus audios, sus voces quebradas rogándome que volviera, pero algo dentro de mí se había roto demasiado como para ceder. No quería sus disculpas solo porque Laura los había abandonado de nuevo. Quería que entendieran el daño que habían causado, que vieran las heridas que sus palabras y acciones habían dejado en mi corazón. No podía volver, no así. Los amo, siempre lo haré, son parte de mí, aunque no compartamos ADN. Pero también soy humana, con un dolor que no puedo ignorar. Sentada en esa habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Daniel y, con la voz temblando, pero firme, dije, «Quiero el divorcio». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un sollozo ahogado. «Carla, no», murmuró, pero no había marcha atrás. Colgué el teléfono, las lágrimas corriendo por mis mejillas, y supe que estaba cerrando una puerta que no podía volver a abrir. La noche me envolvió mientras conducía sin rumbo, las calles de la ciudad brillando bajo una lluvia ligera. Sabía que Laura los había manipulado, retorciendo sus emociones como un titiritero cruel. Los gemelos, con sus 16 años, estaban atrapados en un torbellino de confusión, buscando desesperadamente el amor de una madre que los había abandonado 2 veces. Pero eso no excusaba sus insultos, sus amenazas, su desprecio. Durante años, les di todo mi corazón, y ellos lo arrojaron al suelo sin mirar atrás. Y Daniel, su silencio fue la traición más profunda. Creía que el matrimonio era un pacto, una promesa de estar juntos en lo bueno y lo malo, pero él me dejó sola cuando más lo necesitaba. Actualización 1. 2 días después, volví a casa para una última conversación. Daniel y yo nos sentamos en la sala, las luces tenues proyectando sombras largas en las paredes. Los recuerdos de días felices flotaban a mi alrededor como fantasmas, las tardes de helado, las noches de películas en el sofá, las mañanas de Navidad abriendo regalos con risas. Pero ahora, todo eso se sentía lejano, eclipsado por el peso de nuestra realidad. «No me siento protegida», le dije, mi voz firme pero cargada de dolor. «Tú sabías lo irrespetuosos que estaban siendo, y no hiciste nada». Él bajó la mirada, sus manos apretadas en su regazo. Entonces confesó algo que me dejó sin aliento. Aún amaba a Laura. Sus palabras fueron como un martillo rompiendo el último pedazo de mi esperanza. Dijo que su regreso lo había paralizado, que no intervino porque temía que ella se fuera otra vez y los gemelos lo culparan. «Pero te amo, Carla», añadió, sus ojos buscando los míos. «¿Cómo puedes amarla a ella y a mí al mismo tiempo?», respondí, mi voz quebrándose. «Yo estuve aquí, Daniel. Yo los levanté, los cuidé, los amé cuando ella no estaba». Las lágrimas corrían por mi rostro, y las suyas no tardaron en seguir. Gritamos, lloramos, dejamos salir el dolor que habíamos enterrado durante demasiado tiempo. Pero en el fondo, supe que no había vuelta atrás. «Esto se acabó», dije finalmente, y él asintió en silencio, su rostro colapsado en una mezcla de resignación y tristeza. Luego hablé con Lucas y Sofía. Entraron a la sala con los ojos rojos,
sus cuerpos temblando mientras se arrojaban a mis brazos. Es nuestra culpa, sollozó Sofía. Perdónanos, por favor, no te vayas, añadió Lucas. Mi corazón se rompió al verlos así, pero tenía que ser honesta. Los amo con todo mi ser, les dije, acariciando sus cabezas. Siempre serán parte de mí. Pero lo que hicieron tuvo consecuencias. Me lastimaron, y no puedo quedarme con su padre después de esto. Necesito tiempo para sanar, pero si quieren, siempre estaré aquí para ustedes. Me miraron con lágrimas corriendo por sus rostros, asintiendo en silencio, y supe que este no era un adiós definitivo, sino un paso necesario para todos. Esa semana, me mudé a una de mis propiedades de alquiler, un apartamento pequeño con paredes desnudas y una ventana que daba a un parque tranquilo. Fue un alivio extraño, como soltar un peso que había cargado sin darme cuenta. Durante demasiado tiempo, me había perdido en Daniel y los gemelos, poniendo sus vidas por encima de la mía. Había olvidado quién era fuera de ellos, que me hacía feliz, que soñaba antes de convertirme en esposa y madrastra. Pero ahora, por primera vez en años, sentí un destello de libertad, una chispa de posibilidad que me impulsó a seguir adelante. Actualización 2. Compré mi primera casa propia. Fue un proceso rápido, casi impulsivo, pero cuando puse mi firma en los documentos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Es un lugar acogedor, con un porche donde planeo tomar café por las mañanas y un jardín que llenaré de flores cuando tenga tiempo. El próximo mes, me tomaré un descanso del trabajo, tal vez unas semanas, tal vez más. Compré boletos para Disney World otra vez, pero esta vez iré sola. Quiero caminar por esas calles llenas de magia, sentir el viento en mi rostro, y redescubrirme sin el peso de una familia que no me eligió de vuelta. También planeé un viaje a Tailandia. Siempre he soñado con ver las 7 maravillas del mundo, y ahora, sin nada que me detenga, voy a hacerlo realidad. No sé a dónde iré después, tal vez deje que el destino me guíe, comprando boletos en el momento, explorando rincones del mundo que solo he visto en fotos. Por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por mí, por lo que quiero, por lo que me hace sentir viva. Les dije a Lucas y Sofía que los invitaré a cenar cuando me instale en mi nueva casa. Me siento mal por cancelar su viaje a Disney, así que estoy considerando financiar uno para ellos este verano, para su cumpleaños 17, sin mí. Ellos necesitan sanar a su manera, y yo necesito hacerlo a la mía. Sentada en mi apartamento temporal, con una taza de té en las manos y la ciudad brillando afuera, miro hacia el futuro con una mezcla de miedo y esperanza. El camino ha sido duro, lleno de lágrimas, despedidas y revelaciones dolorosas. Pero también me ha mostrado quién soy, Carla, una mujer fuerte, rota pero reconstruida, lista para escribir un nuevo capítulo. Esta no es la historia de una madrastra derrotada, es la historia de una mujer que eligió salvarse a sí misma cuando todo lo demás se derrumbó. Y mientras el sol se pone sobre mi nueva vida, siento una paz que no había sentido en años.